Joder, tengo ya toda la receta controlada. Bienvenidos a Robin Food. Dicen que hace falta que el adulto haga 150 minutos a la semana de ejercicio por lo menos. Eso, si mis cálculos no me engañan, que yo justo hice hasta la selectividad, creo que son 2 horas y media de ejercicio. Yo de largo hago 2 horas y media de ejercicio todas las semanas. Y si no lo vais a comprobar, porque vamos a ir al gimnasio. Arrancamos, ¿eh? Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas, sigue y suma. Vente, corre que ya empieza. Carne, pescado, verdura. Robin Food. Que viva Rusia, todos a una. Sigue el ritmo centollo. Este es el rollo. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food. Aquí estamos encantados. Me habéis pedido con la recetilla en la mano. Vamos a hacer una salsa americana, una salsa que tiene una historia muy particular y sobre todo una salsa que tiene un saborcillo y se arranca en el culo de una cazuela con un sofrito maravilloso. Vamos a añadir en el fondo de una olla aceite de oliva navarro Gora San Fermín. Ahí. Vamos a alumbrar a tope y lo que vamos a hacer es empezar a sofreír aquí unas cáscaras maravillosas de bogavante. Tener en cuenta que el bogavante es como de concejal del PP o concejal del PSOE, de estos que andan con los sobres y todas estas historias. Pero si tenemos la fortuna de que nos comemos un bogavante, las peladuras, como muchas veces os suelo decir, no hay que tirarlas nunca a la basura, hay que meterlas en una bolsa e intentar rescatarlas, en este caso trocearlas bien, para poder hacernos una salsa americana, porque luego lo que voy a hacer con esa salsa americana es un bogavante a la americana. Así que arrancamos aquí con el sofrito de esta historia, que se vaya rustiendo, que vaya cogiendo un poquito de agarrado ahí al fondo de la cazuela, que es lo que luego a la salsa le va a dar esa sazón particular. Y en un mortero vamos a añadir un poquito de sal y vamos a hacer un majado de ajos y perejil. Pierre Fraisse, por lo visto se llamaba el cocinero que por la improvisación de unos comensales que entraron en un restaurante, cuando por lo visto el restaurante se estaba cerrando pidiendo algo de comer, aquel hombre se vio en la tesitura de que tenía una langosta, tenía un bogavante, no sabía qué hacer con él y lo que hizo fue trocearlo, sofreírlo a la manera tradicional como si fuera un ragú en un soteo, en una cazuela, con verdura, con vinito, con ajos, con un poco de tomate, y ese jugo resultante del estofado del propio animal vivo en la cazuela, junto a las verduras, el brandy y todas estas historias, al final sorprendió a aquellos comensales que alucinaron en colorines. En cocina suele pasar mucho, lo de que gracias a la improvisación se han creado grandes platos, ¿no? Y aquí el Pierre Fraisse, que por lo visto era un cocinero bretón, los franceses a la antigua Bretaña le llaman armorique, y el plato, en muchísimos recetarios, la salsa, se llama salsa a la armoricana, en referencia a la Bretaña, a la armorique, ¿no? Y dicen que este hombre, buscándose la vida, viajó a Estados Unidos y allí tuvo éxito. O sea, al final hizo lo que muchos europeos, cruzar el charco, asentarse en Estados Unidos y alcanzar la gloria, entre otras cosas, cocinando esa receta tan fabulosa, esa salsa que ahí en Estados Unidos, en vez de a la armoricana, se transformó en salsa americana. Me da igual cómo la llamemos, al final es una salsa que contiene todo el gusto y toda la sazón de estos bichos que al final andan en el océano, ¿no? Toda esa sesada del bogavante en la cabeza, todos esos corales y todos esos jugos oceánicos se concentran en esta salsa tan particular. Joder, americano. Me estoy acordando ahora de Renato Carosone, pedazo de temazo, ¿eh? Renato Carosone, ¿cómo suena, eh? Joder, ¿eh? Impresionante temazo de Renato Carosone. Es al americano, ¿eh? Joder, muy buena música. Bueno, una vez que tenemos este majao, que tampoco hace falta que nos volvamos locos aquí, ¿eh? De ajo y perejil, vamos a añadir toda esta sustancia al fondo de la cazuela. Luego sacaré un bogavante que está vivo y que al final va a ofrecer todos sus músculos y todo ese esfuerzo en el mar y todas esas carraquelas que ha comido, todos esos líquenes que se ha comido, todos esos animalitos, esos pececitos, todas esas historias, nos los va a ofrecer para que gocemos como auténticos caimanes. Y tampoco me va a poner en plan aquí como siempre, ¿no?
Pero es que el hombre es el ser supremo de la humanidad. O sea, aquí al final tenemos que darnos cuenta de que somos la cima de la pirámide, ¿no? Por lo menos eso es lo que hay que pensar para tener una actitud, no soberbia, ¿no? Pero una actitud así como, joder, pues como plena, ¿no? Y al final los bogavantes, las langostas, las vacas, los pollos, las cebollas, yo qué sé, las becaditas, las tórtolas, todas estas cosas han venido al mundo, pues sí, para andar por el campo, para andar por el mar, para que haya sostenibilidad, para que al final todo esto funcione, pero también han venido al mundo para que nos los comamos y para darnos gustito. Bueno, una vez que hemos integrado el ajo y el perejil en el fondo, vamos a utilizar el mazo este para darle un poquito de golpes aquí a los cuerpos de los bogavantes. Tener en cuenta que en estos cachos grandes, ¿veis? Si aplastamos, sale muchísimo zumo. Y ese zumo es lo que va a enriquecer la salsa americana. Esto, si no tenéis una mano de mortero, tranquilamente lo podéis hacer con una botella vacía. La agarráis con un trapo para no haceros daño y vais golpeando para conseguir que todos los jugos salgan al fondo de la cacerola. Una vez que tenemos hecho esto, joder, esto es cocina de golpe, ¿eh? Es cocina, joder, una cocina sin chorradas, cocina sin gilipolleces. Digo que una vez que tenemos esto ya bastante entregado en el fondo, vamos a empezar a añadir aquí un poco de verdura, sin olvidarnos de que el fondo se nos va quedando un poco seco, fijaros, y hace falta añadir un poquito más de alegría navarra, sin pasarnos, ¿eh? Vamos a empezar a añadir aquí verdura. Vamos a añadir cebolletas, partidas en dos. Y esta es una salsa, además, joder, muy útil para estos días, porque tranquilamente la podéis tener confeccionada y meterla, por ejemplo, en botellas de agua. Yo suelo meterla en botellas de agua, no las lleno hasta arriba, botellas de agua de plástico, meto la salsa dentro, más o menos hasta 3/4, la dejo enfriar fuera de la encimera en la cocina y una vez que están frías, las meto en la nevera. Importante antes de meterlas en el congelador, no me metáis nada directamente de la encimera de la cocina al congelador, primero ha de pasar por la nevera, se enfrían bien en la nevera y cuando ya están bien frías al día siguiente, las metéis al congelador. Y de esa manera, en estas fiestas, en esa salsa, podéis meter, por ejemplo, un rape y hacer un rape a la americana, o podéis hacer, por ejemplo, unas patatas a la importancia, esas patatas rebozadas súper sabrosas, meterlas luego en esa salsa americana. Joder, estoy salivando ya como el perro de Pavlov. Y una vez que tenéis esas patatas guisadas, se me ocurre que, por ejemplo, podéis añadir unos mejillones para que se abran ahí, o podéis añadir unas almejas, o unos berberechos bien sabrosos. Y esa salsa le va a dar mucha alegría a toda vuestra familia, a vuestros amigos y a las mesas que montéis en estas fiestas. Bueno, además de la cebolleta, metemos la zanahoria. Y aquí estoy, gozando, haciendo lo que más me gusta en el mundo, joder, que es cocinar. Me encanta guisar. Sin dejar de controlar el fondo del sofrito, añadimos la zanahoria también. Ya habéis visto que son pedazos un poco hermosos, ¿eh? Tampoco nos tenemos que volver locos, ¿eh? Vamos a añadir también aquí un poco de arroz. El arroz lo utilizo mucho yo, para añadir en las salsas o en las sopas. Porque es una cosa, pues muy vasca, lo de añadir arroz a las sopas de pescado, a las zarzuelas, este tipo de historias, ¿no? Y a mí me gusta. Bueno, una vez que tenemos ya el sofrito que se nos va agarrando un poquito en el fondo, que es de lo que se trata, en el momento en el que esto vemos que se nos va un poquito de madre, que no es el caso, acordaros que podemos empezar a domar esto ya con líquidos. Tengo aquí un poco de vermú blanco. Podemos añadir un chorrete de vermú blanco a la salsa americana. ¿Habéis visto? Ahí, ya la cazuela está en su sitio. Estaba un poco encabritada, le hemos echado liquidito y ya hemos vuelto las cosas a su sitio. Un poquito de vino blanco. Y vamos a añadir también un poco de brandy. ¿Qué de cocinero es esto de añadir el brandy, el coñac y de repente pegarle fuego y todas estas cosas? Eso queda muy moñoño para estos concursos que hay ahora en la tele y todas esas historias, pero tenéis que tener cuidado porque esos flambeados, sobre todo cuando utilizamos marisco con antenas, tener en cuenta que esto, aquí hay poca antena porque hay un par de cabezas de bogavante, pero si estuviéramos haciendo esto con cigalas o con gambas o con, yo qué sé, o con carabineros, esas antenas muchas veces con ese fuego de las cazuelas se carbonizan y ese carbonizado de las carcasas de los mariscos quemadas, eso a la salsa americana le da un punto que no me interesa. Así que lo del fuego, mejor lo dejamos para otro sitio, igual para debajo del edredón. En cocina, poco fuego, ¿eh? Vamos a añadir un poco de tomate,
cortado también de aquella manera. Y además del tomate natural, tengo encima de la mesa un poco de tomate concentrado, que si no lo encontráis no pasa nada, pero cada vez, como suelo decir, encuentro más tomates en las carnicerías o en las tiendas de ultramarinos o todas estas cosas. Y es un tomate que al final nos quita de muchos apaños, digo, porque lo tienes en la nevera y vale para hacer callos, para hacer un montón de caldos, para añadir a este tipo de historias, para añadir a los risotos, y tampoco cuesta mucha tela. Si no tenéis tomate concentrado, no pasa nada, porque tranquilamente lo que podéis hacer es añadir salsa de tomate natural, que es lo que le va a dar ese rojo a la salsa americana. Añadimos también aquí el tomate. Habéis visto, ya he empezado a añadir bastante líquido y esto ya está muy domado. Vamos a añadir también un poco de perejil. No, el perejil ya lo he añadido en el mortero. Podríamos añadir un poco más, pero ya hay suficiente perejil. Vamos a darle esto unas vuelticas para que vuelva a coger otra vez fuerza. Una vez que esto está ya bien resuelto, y habéis visto que está bien sofrito, lo que vamos a hacer es cubrirlo con agua. A ver que oiga el ruido del sofrito. Ahí, se está viniendo arriba el tema. Cubrimos con agua. Y vamos a cocer esto aproximadamente durante unos 25 minutos o así. 25 minutos, no lo voy a sazonar mucho porque aquí va a haber reducción, evaporación de líquido, y lo que quiero al final es meter aquí la trituradora, que esto se triture bien, colarlo y que el resultado sea una salsa, pues eso, con cierto cuerpo, y una salsa que nos sirva luego para darle digna muerte a un bogavante, porque también se trata de eso, que le demos muerte al bogavante pero con elegancia, o sea que el bogavante cuando nos lo comemos y suba al cielo de los bogavantes diga, joder, me han matado, pero qué receta más alucinante ha hecho este cabrón. Después del tiempo de cocinado de la salsa americana, el triturador, meter la batidora y todas estas historias, y como muchas veces os he enseñado, a través de una malla, de un colador o lo que sea, triturando las cáscaras y todo, Si hace falta lo metéis en una batidora americana, lo coláis bien, lo metéis en una cazuela, la salsa bien colada, y luego si os queda demasiado líquida, tener en cuenta de ser precavidos de añadir ese arroz cuando hemos hecho la salsa o incluso un poquito de harina. Y si os queda demasiado líquida, hay una astucia que es al final disolver un poquito de harina de maicena o harina en un poquito de agua y a poquitos ir añadiendo en la salsa que está desligada, que está demasiado líquida, un poquito de chorrito de esa mezcla de agua y de harina. Tenerla cocinando en el fuego 5 o 10 minutos a fuego suave hasta conseguir que quede con esa textura pues como de salsa. Y luego pues un puntito de la salsa americana interesante es añadir unos golpecitos de mantequilla y añadir también un chorrito de brandy, así que le dé un poquito de perfume. Y esto al final es una salsa americana bien fluida, ¿veis? Con buen color, con buen brillo. Esta tenía su buena proporción de tomate y todas estas cosas y no ha hecho falta ligarla. Y al final la textura pues es esta textura, una textura clásica de salsa. Esas salsas tan sabrosas, pero sobre todo esas salsas que se nos quedan pegadas en el culo. Y la única manera de quitarte del culo estas salsas, que al final piden pan y untar, es ir al gimnasio. Ya os he dicho antes, 2 horas y media a la semana de ejercicio físico, sudar y todas estas historias. ¿Qué es lo que yo hago? Como un auténtico crack. Joder, igual os pensaréis que solamente subo en la cocina. Aquí estoy ganándome el pan de cada día como un auténtico titanazo. Efectivamente, hay que cocinar, hay que cuidar la línea, hay que de vez en cuando comerse algún currusquito de pan con chorizo de Pamplona, pero luego hay que venir aquí a sudar los pecados. Por cierto, a partir de la semana que viene seguiremos con esas recetillas que nos ayuden a guardar la línea y lo intentaremos compaginar, lógicamente, con la grasaza, con la bechamel y con el bocadillo, porque todo es lícito, ¿eh? Pues chaval, esto sí que es una batidora buena, ¿eh? ¿Se te queda una cara tonto aquí? Es que flipáis, ¿eh? Mira, mira. Hombre, la verdad es que todo lo que se haga está bien hecho. O sea, partiendo de una vida sedentaria, el pasar a ser una sesión semanal o 2 sesiones semanales de ejercicio ya está bastante bien. Obviamente,
cuanto más ejercicio hagas y sobre todo ejercicio controlado, mayores son los beneficios que vas a alcanzar y más fácil vas a llegar a lograr tus objetivos, ¿no? Sean los que sean, pérdida de peso, mejora de la forma física, mejora del rendimiento, cualquiera. ¿Quién me iba a decir a mí? Si mi padre me está viendo en algún sitio, que lo dudo, porque está hace 7 años ya que murió y el hombre pues está por ahí evanescente en el universo. Si me viera ahora haciendo deporte finito, haciendo como estiramientos. Oye, hablando a las cámaras, Javi, que es entrenador personal, queda como un super cursi decirlo, ¿no? La persona que me suelen decir, ¿entrenador personal? Digo, no, Javi es el que me ayuda, que me dice cómo tengo que hacer bien el ejercicio, el que me ayuda a hacer los estiramientos, todas estas cosas. Y si me viera mi padre, fliparía en colorines. Padre, soy el mismo, soy tu hijo, sí, he evolucionado a mejor. Vamos a hacer un bogavante a la americana y para esto necesitamos la salsa americana, que os he presentado antes del vídeo, que está aquí bien sabrosa, y necesitamos un bogavante. En este caso, fijaros qué ejemplar más precioso, es un bogavante azul, un bogavante del Cantábrico, muy distinto al clásico bogavante americano. Además tenemos la suerte que, fijaros, que está lleno de huevas maravillosas, lógicamente que está vivo, es un ejemplar que pesa unos 850 gramos o así, y al contrario de lo que se suele hacer para hacer el bogavante americano, como a mí me lo enseñaron en la escuela, que es coger el bogavante vivo, meterle el cuchillo y todas estas cosas, es interesante para que no suelte jugos, porque en el momento en el que lo partes en dos, la tabla se llena de un océano de jugo, y todo ese jugo, estoy salivando ya, es un jugo muy sabroso que lo que tiene que hacer es acabar en la salsa y no desperdiciarse en la tabla. Así que en una bandeja, en una cazuela vacía, lo que hacemos es, interesante, muy importante, primera historia, no colocar nunca el bogavante al revés, porque si no se ahoga en el agua y tiene que estar vivo. Así que lo que hacemos es colocarlo con el caparazón hacia arriba, para que pueda respirar bien de alguna manera. Si lo ponemos boca abajo, el tío está como hecho un desastre y lo que hace falta es colocarlo en esa posición. Cubrirlo de agua fría, teniendo en cuenta que cuando cocemos marisco vivo, la cocción tiene que ser siempre a partir de agua fría. Cuando cocemos marisco muerto o cocinamos marisco congelado, lo que hacemos es hacerlo siempre a partir de agua hirviendo. Así que una vez que está bien cubierto de agua, más o menos la proporción es de 35 gramos por litro de agua. Así que añadimos, en proporción de la cantidad de agua que añadimos, esos 35 gramos por litro de agua. Y lo que hacemos es arrimar el bogavante directamente a la lumbre. Ahí. Listo, calisto. Esto es una buena astucia para hacer bogavante a la americana, ¿eh? Lo arrimamos a fuego suave, a fuego fuerte. Ahí. Voy a darle candela. Perfecto. Ponemos una tapa. Y en el momento en el que arranque el hervor, lo que hacemos es rescatar el bogavante del agua, eso lo veréis en un segundo. Y luego además lo que hacemos en un soteo, en una sartén o alguna historia de estas, es añadir un poco de chalota picada, que es una de las bases fundamentales también de la salsa americana. Del bogavante a la americana, perdón. Además de que la salsa americana ya lleva cebollas y verdura, meterle un poquito de chalota picadita a la base del soté ese que tengo en el fuego es un negocio interesante. Teniendo en cuenta que una vez que troceemos el bogavante, lo que haremos será como rustirlo, como sofreírlo en el fondo de ese sauté. Y ese rustido, sin ese rustido de chalota, todavía la preparación queda muchísimo más sabrosa. De alguna manera, estamos reproduciendo lo que hacía Pierre Fraisse, que os he comentado que fue posiblemente el creador de la salsa americana y del marisco a la americana, que al final era sofreír, en este caso un bogavante en un sauté, añadiéndole una serie de elementos. Lo que pasa es que en vez de que se cocine solamente en su jugo, además de su jugo lo vamos a potenciar con esa salsa americana que hemos hecho con antelación. Picamos bien la chalota y encima de la mesa también tengo estragón, que es una hierba también muy fina, muy delicada, que sirve para darle gusto a las salsas bearnesas y que es una hierba que en asociación con las cazuelas de pescado y los mariscos y estas cosas es muy sutil y muy elegante. Chalota bien picada. Y esto no está en la receta, pero le voy a meter un poquito de picante también, porque a mí estos platos de pescado o de marisco me parece que si le añadimos una puntita de picante, en este caso este chile campana maravilloso que lo tenía congelado, le damos un plus
un plus de valor, ¿no? Porque cuando te comes un guiso de estos, al que no le guste picante que no le añada, pero digo que cuando te comes un guiso de estos, ese puntito picante, joder, a mí me parece que es un puntito fabuloso para seguir bebiendo, para seguir de tertulia, para darle un trago a esa cerveza helada, este tipo de cosas, ¿no? Vamos a añadir aquí en el fondo la mantequilla. Voy a acercar el sauté aquí para no tener que andar haciendo malabares. Ahí. Joder, este contacto de la chalota con la mantequilla me recuerda a cuando era alumno de escuela de cocina o a cuando hacía mis primeros pinitos en el restaurante Merche o en todos esos sitios que os he contado tantas veces, ¿no? La mantequilla con la chalota, joder, es una cosa, un olor muy especial, muy, muy elegante. Además de la mantequilla vamos a añadir también un chorrete de aceite navarro. Tampoco que se nos vaya la olla, ¿eh? Ahí, un golpecito. Y en este fondo, lo que vamos a hacer ya es desperdigar un poco de estragón, para que empiece a darle gusto. Habéis visto que tengo el fuego domado, que no tengo el fuego muy fuerte. Interesante que teniendo en cuenta que la chalota es muy, muy finita, que tampoco se nos vaya la olla con la temperatura. Aquí tengo estragón para parar un autobús, ¿eh? Habéis visto las hojas espigadas, hojas muy alargadas, con un sabor muy, muy penetrante. Esto también se puede meter tranquilamente en vinagretas, ¿eh? Es una hierba muy, muy especial. Añadimos aquí unas hojitas de estragón. No muchas más, porque parece mentira, pero con ese estragón es suficiente, ¿eh? Si queréis convertir este bogavante a la americana en una cosa como, joder, pues como más oriental, tranquilamente podríais, por ejemplo, añadir aquí unas hojas de curry, también que le daría un punto muy, muy especial. Pero si queremos hacer un bogavante a la americana con milfo, el de toda la vida, este es el punto de inicio y en un segundo vais a ver el punto final de la receta. Vamos a esperar a que el bogavante arranque el hervor, que es un segundo, y continuamos. ¿Veis? Arranca el hervor y en el momento en el que arranca el hervor lo que hacemos es sacar el bogavante del agua caliente y yo tengo aquí un baño con agua, hielos y un poco de sal. Así que lo que hacemos es, sin quemarnos, sacamos el bicharraco, lo metemos aquí dentro y luego fijaros, tener en cuenta pinza grande, pinza pequeña. La pinza pequeña estará ya cocinada, pero la pinza grande, que no le ha dado tiempo suficiente a cocinarse y además para poder presentarlo luego de una manera como más elegante, porque en vez de tener que andar rechupeteando, lo único que vamos a rechupetear aquí va a ser la cabeza, pero luego las pinzas van a estar peladas, así que la pinza gorda fuera del fuego ya, lo que hacemos es apartarlo y dejarlo aquí unos minutos. La pinza pequeña está no está cocida, pero bueno, está jugosa, a esa le hace falta un poquito más de cocción. Vamos a arrimarnos el sauté con el estragón y la chalota y toda esta historia al fuego. Voy a bajar un poquito la temperatura para que la chalota tampoco se nos vaya. Y lo que os digo, lo interesante de este bogavante es que todos los jugos están retenidos en el interior. Al contrario de lo que os he dicho antes, las recetas clásicas de bogavante a la americana, en las que normalmente el jugo se queda desperdigado sobre la tabla. Entonces aquí lo que vamos a hacer, ¿veis? Esto es agua, no es jugo. Lo que hacemos es soltar esta pinza, con ayuda de unas tijeras vamos a quitar estas patitas, porque estas patitas también se comen, ¿eh? Y estas patitas además van a ir al fondo del sauté, ¿eh? Porque las vamos a ir rehogando y luego al que le guste las podrá rechupetear con alegría. La antena no le voy a quitar, ¿eh? Porque la antena queda bonita, ¿ves? La hueva ya medio cocida. Joder, me están dando un apetito que flipas. Y lo que hacemos es cortar el bogavante en dos. De esta manera. Y de esta manera, fijaros, lo que tenemos es, por un lado, habéis visto todas las carnes tornasoladas del bogavante, ¿eh? Habéis visto, está cocinado, pero en el interior todavía está crudo. Entonces lo que hacemos es, por un lado, separar las dos colitas. Vaya magma supremo, ¿eh? Esto lo vamos a apartar aquí. Aquí se nos empieza a rehogar ya la patita con la chalota y toda la historia. Aquí lo que hacemos es quitar esta bolsa, que es una bolsa que no nos interesa, porque esto es una bolsa cartilaginosa que tiene como arena,
y esto no interesa. Esto tampoco es coral, esto es una especie como de gelatina que le sale al bogavante. Y lo que hacemos es colocar las dos cabezas con el coral contra el sauté. ¿Habéis visto? Todo este coral que está aquí, esto negro que está aquí, toda esta carne, y luego aquí en la cabeza hay un montón de músculos intrincados, hay un montón, pues eso, de sabor y sobre todo de haces musculados. Esto que tengo sobre la tabla vamos a hacer aquí tipo como si estuviéramos jugando a cartas, ¿eh? Lo que vamos a hacer es coger, lo que os he dicho, estas historias amarillas no nos interesan, pero estas huevas y este coral que está aquí sí nos interesa, y esto va a ir al fondo de la sartén. Además, si vemos que el fondo se nos empieza a churruscar un poco, lo que podemos hacer es ayudar con un poquito de brandy, ahí, o de vino blanco, me da igual. Y lo que hacemos es colocar las colas también con la carne hacia abajo. Esto también es carne, ¿eh? Esto va adentro, ¿eh? Y vamos a dejar que esto se vaya sofriendo aquí más o menos como 1 minuto o 2. Mientras eso se va sofriendo, lo que hacemos es empezar a pelar esta pinza. Joder, me estoy acordando ahora también de mi madre. Mi madre es súper chupadora de bogavantes. Le encanta el marisco, le encanta el bogavante. Lo único que no come son ostras, porque tuvo una intoxicación hace ya muchísimos años y sufrió mucho. Pero el bogavante le vuelve loca. Este plato lo vamos a hacer en Navidades, ¿eh? Te lo voy a poner encima de la mesa. Vamos a rescatar la otra pinza que teníamos en el agua. Bogavante también, joder, una pinza más desarrollada. Y la otra más pequeña, más débil, con una tritura y con la otra se acerca el alimento a la boca. Y esta es con la que tritura, la pinza gorda, la pinza más gruesa. Ya se ha cocinado un poquito más. Y fijaros, lo que vamos a hacer es, en este punto, le vamos a dar la vuelta ya a nuestro bogavante. Mirad, mirad, joder, chaval. Vamos a bajar la intensidad de calor, que esto se quede ya más suave. Fijaros, todos esos churruscaos, la chalota del fondo, el picantito y sobre todo estas pinzas deliciosas. Y en este punto lo que hacemos es mojar con la salsa americana. Voy a añadir un poquito más de brandy porque fijaros que ahí en el fondo hay cosas churruscadas, ¿eh? Así que si añadimos un poquito de brandy, ese churruscao que está en el fondo se nos va a desglasar y se va a unir a la salsa que vamos a añadir ahora en un segundo. Esto lo podéis hacer si queréis en una cazuela grande con más bogavantes, ¿eh? Y ya directamente lo que hacemos es mojar esto con la salsa americana. Tampoco hace falta que cubra, ¿eh? Es una especie como de ragú, tampoco tiene que quedar esto así como tipo sopa. Vamos a dejar que esto recobre el hervor y mientras esto recobra el hervor lo que hacemos es terminar de limpiar esta pinza y rematamos la preparación. Joder, qué buena sensación da, ¿eh? Todo el coral ahí mezclado con la salsa americana y en el último momento lo que haremos será añadir estas colas. Esto del vuelta a vuelta, buen negocio también, ¿eh? Habéis visto, darle un poquito así de vuelta a vuelta para que se empape bien de toda la sustancia maravillosa. Y ya lo que hacemos es colocarlo de la manera más hermosa posible. Vamos a poner aquí una cabeza, intentando manchar lo menos posible. Bueno, si manchamos tampoco pasa nada, ¿eh? Porque esto es un plato de pringarse, es un plato de darle al rechupeteo y todas estas cosas. Fijaros, colocamos aquí la cola. Joder, tiene un sabor la salsa increíble. El estragón, la chalota, joder, todo ese rebogado maravilloso. Vamos a colocarle las pincitas para que cada uno rechupete lo que quiera. Joder, me están diciendo por el interfono que no me chupe más los dedos y tal. Joder, tengo una sensación así como de impotencia, unas ganas
que chuparme el dedo, que vamos a ver, me gustaría poner ahora un contador de rechupeteo de dedos. A ver si soy capaz de contenerme. Por ahora bastante bien, ¿no? Buah, colocamos ahí las pincitas. Y en este fondo lo que hacemos es meter la carne. ¿Veis? Y la pinza maravillosa. Le damos aquí una vueltita. Y lo que vamos a hacer es rellenar este hueco, por ejemplo, al que le corresponde a este pedazo de bicho. Y este otro para el que le corresponde a este otro bicho. Y con las pinzas exactamente igual. La colocamos aquí encima. Y vamos a añadir aquí un poquito de brandy final. Vamos a añadir también una nuez de mantequilla, una nuez, ¿eh? Vamos a darle esto un meneo. Y esto está pidiendo que lo colemos si estuviéramos en un restaurante fino. Pero a mí me parece que dejar todas esas pozos en el fondo de la cazuela es un absoluto asesinato. Así que lo que vamos a hacer es derramar todo esto sin meterle un colador debajo. Fijaros, ¿eh? En un lado y en otro lado. Aquí hay rechupeteo, aquí hay gozo y sobre todo lo que hay es la capacidad del ser humano para hacer de un bogavante, que es bastante feo, por cierto, algo súper elegante y súper sabroso. Ferran Adrià, ven a mí, poséeme. Ferran Adrià, abrázame, una esferificación ahí. Que me metan en alginato. Mira cómo lleva el pantalón. Si te ha caído el pantalón. ¿Pero qué es eso? ¿Pero dónde llevas el culo, cabrón? Pero mira cómo lleva el pantalón. O sea, qué cabrón. Qué envidia puede llevar el pantalón así, joder, ¿eh? Vamos, ¿no? Y que al final va a ofrecer todos sus músculos y todo ese esfuerzo en el mar y todas esas carraquelas que ha comido, todos esos líquenes que se ha comido, todos esos animalitos, esos pececitos, todas esas historias, nos los va a ofrecer para que gocemos como auténticos caimanes. Y tampoco me va a poner en plan aquí como siempre, ¿no? Pero es que el hombre es el ser supremo de la humanidad. O sea, aquí al final tenemos que darnos cuenta de que somos la cima de la pirámide, ¿no? Por lo menos eso es lo que hay que pensar para tener una actitud no soberbia, ¿no? Pero una actitud así como, joder, pues como plena, ¿no? Y al final los bogavantes, las langostas, las vacas, los pollos, las cebollas, yo qué sé, las becaditas, las tórtolas, todas estas cosas han venido al mundo, pues sí, para andar por el campo, para andar por el mar, para que haya sostenibilidad, para que al final todo esto funcione, pero también han venido al mundo para que nos los comamos y para darnos gustito. Bueno, una vez que hemos integrado el ajo y el perejil en el fondo, vamos a utilizar el mazo cosas cocinando esa receta tan fabulosa, esa salsa que ahí en Estados Unidos, en vez de a la armoricana, se transformó en salsa americana. Me da igual cómo la llamemos, al final es una salsa que contiene todo el gusto y toda la sazón de estos bichos que al final andan en el océano, ¿no? Toda esa sesada del bogavante en la cabeza, todos esos corales y todos esos jugos oceánicos se concentran en esta salsa tan particular. Joder, americano. Me estoy acordando ahora de Renato Carosone, pedazo de temazo, ¿eh? Renato Carosone, cómo suena, ¿eh? Joder, ¿eh? Impresionante temazo de Renato Carosone. Es fal americano, ¿eh? Joder, muy buena música. Bueno, una vez que tenemos este majao, que tampoco hace falta que nos volvamos locos aquí, ¿eh? De ajo y perejil, vamos a añadir toda esta sustancia al fondo de la cazuela. Luego sacaré un bogavante que está vivo. O sea, vamos a añadir en el fondo de una olla aceite de oliva navarro Gora San Fermín. Ahí. Vamos a alumbrar a tope y lo que vamos a hacer es empezar a sofreír aquí unas cáscaras maravillosas de bogavante. Tener en cuenta que el bogavante es como de concejal del PP o concejal del PSOE,
de estos que andan con los sobres y todas estas historias. Pero si tenemos la fortuna de que nos comemos un bogavante, las peladuras, como muchas veces os suelo decir, no hay que tirarlas nunca a la basura, hay que meterlas en una bolsa e intentar rescatarlas, en este caso trocearlas bien, para poder hacernos una salsa americana, porque luego lo que voy a hacer con esa salsa americana es un bogavante a la americana. Así que arrancamos aquí con el sofrito de esta historia, que se vaya rustiendo, que vaya cogiendo un poquito de agarrado ahí al fondo de la cazuela, que es lo que luego a la salsa le va a dar esa sazón particular. Y en un mortero vamos a añadir un poquito de sal y vamos a hacer un majado de ajos y perejil. Pierre Fresh, por lo visto se llamaba el cocinero que por... Joder, tengo ya toda la arza controlada. Bienvenidos a Robin Food. Dicen que hace falta que el adulto haga 150 minutos a la semana de ejercicio por lo menos. Eso, si mis cálculos no me engañan, que yo justo hice hasta la selectividad, creo que son 2 horas y media de ejercicio. Yo de largo hago 2 horas y media de ejercicio todas las semanas. Y si no lo vais a comprobar, porque vamos a ir al gimnasio. Arrancamos, Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas, sigue y suma. Vente, corre que ya empieza. Carne, pescado, verdura. Robin Food. Que viva Rusia, todos a una. Sigue el ritmo centollo. Este es el rollo. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food. Aquí estamos encantados. Me habéis pedido con la recetilla en la mano. Vamos a hacer una salsa americana, una salsa que tiene una historia muy particular y sobre todo una salsa que tiene un saborcillo y se arranca en el culo de una cazuela con un sofrito maravilloso. La improvisación de unos comensales que entraron en un restaurante cuando por lo visto el restaurante se estaba cerrando pidiendo algo de comer. Aquel hombre se vio en la tesitura de que tenía una langosta, tenía un bogavante, no sabía qué hacer con él y lo que hizo fue trocearlo, sofreírlo a la manera tradicional como si fuera un ragú en un sauté o en una cazuela con verdura, con vinito, con ajos, con un poco de tomate, y ese jugo resultante del estofado del propio animal vivo en la cazuela junto a las verduras, el brandy y todas estas historias, al final sorprendió a aquellos comensales que alucinaron en colorines. En cocina suele pasar mucho, lo de que gracias a la improvisación se han creado grandes platos, ¿no? Y aquí el Pierre Fresh, que por lo visto era un cocinero bretón, los franceses a la antigua Bretaña le llaman armorique, y el plato, en muchísimos recetarios, la salsa, se llama salsa a la armoricana, en referencia a la Bretaña, a la armorique, ¿no? Y dicen que este hombre, buscándose la vida, viajó a Estados Unidos y allí tuvo éxito. O sea, al final hizo lo que muchos europeos, cruzar el charco, asentarse en Estados Unidos y alcanzar la gloria, entre otras cosas.